Pues daros las buenas tardes y deciros que vamos a dar continuidad a este estudio del libro de los espíritus que, bueno, habíamos dejado un poquito a un lado por los puentes, las fiestas y las celebraciones. Bueno, vamos entonces con este ítem del libro primero, que vamos a encontrar en el libro primero, en este capítulo 4 dedicado al principio vital y que es la inteligencia y el instinto. Hemos visto un poco a lo largo de este capítulo los seres orgánicos e inorgánicos. En la última clase Rosa nos habló de la vida y la muerte y hoy, como digo, vamos a dedicar este tiempo a hablar de una temática muy importante, ¿no? Porque hace parte de nuestro propio proceso evolutivo en cuanto a las formas, pero también en cuanto al espíritu, que es la inteligencia y el instinto. Por hacer un breve resumen de lo que hemos visto en este capítulo, hemos extraído unas pequeñas conclusiones, ¿no? Que como tales aparecen muy amplias, ¿no? En el estudio que hemos hecho. Pero hemos visto cómo la materia siempre está constituida por los mismos elementos, con la diferencia de que en los cuerpos orgánicos esta materia está animalizada. Y hemos hablado de ese fluido vital que tiene origen en el fluido universal y que es el que va a conferir vitalidad a la materia. En cuanto a la vida y la muerte, sabemos que cuando llega la extenuación de los órganos, la vida se apaga. Esa materia, que somos esa agregación de elementos materiales que somos, se descompone y el fluido vital vuelve a la masa. Nos dice el libro de los espíritus que muerto el ser orgánico, los elementos que lo forman van a experimentar nuevas combinaciones que van a dar lugar o van a constituir nuevos seres. Y que estos nuevos seres van a tomar de esa fuente universal, de ese fluido universal, el principio de la vida y el principio de la actividad, absorbiéndolo y asimilándolo para devolverlo a esa misma fuente cuando cesen de existir. Así que Allan Kardec, en este capítulo en el que estamos viendo cuestiones muy interesantes, va a dedicarse a interrogar a los espíritus sobre la inteligencia e instinto. Lo que vamos a ver en estas preguntas que van de la 71 a la 75. Pero antes de nada, antes de entrar en el libro de los espíritus, antes de penetrar en esas preguntas que Allan Kardec va a dedicar, vamos a ver qué es la inteligencia. ¿Qué se define o qué definimos como inteligencia? Y vamos a ir a la RAE, ¿no? Que es nuestro primer punto de referencia. Y la RAE nos da nada más y nada menos que 7 acepciones de lo que es la inteligencia. Nos dice que es la capacidad de entender o de comprender. Nos dice que es la capacidad que tenemos para resolver problemas. Nos dice que la inteligencia es el conocimiento, es la comprensión, es el acto de entender. Nos dice también que es un sentido, el sentido, perdón, en que se puede tomar una proposición, un dicho, una expresión. Nos habla también de que es una habilidad, una destreza, la experiencia. Nos dice también, en una acepción que para nosotros nos sirve, que es el trato y la correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. Y se dice también en estas definiciones que nos ofrece la RAE que la inteligencia es una sustancia puramente espiritual. Bueno, estas son las definiciones, ¿no?, que hace la Real Academia de la Lengua Española. Pero ¿qué nos dice la neurociencia, la neurología, la psicología? ¿Qué nos dice la filosofía? Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito. Según la neurociencia, la inteligencia es un término abstracto, muy amplio y que no tiene, en verdad, una definición universalmente aceptada. Es decir, que para definir la inteligencia eh, tenemos que hacerlo desde diferentes aspectos, pero generalmente se refiere
a la capacidad mental, a la capacidad mental que permite a las personas aprender, comprender, razonar, resolver problemas, adaptarse al entorno y lo más importante, enfrentar nuevos desafíos. Y que no se limita a un solo aspecto, involucra un montón de habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Ha habido a lo largo de la historia diferentes teorías acerca de lo que es o no la inteligencia, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues se han propuesto algunas otras nuevas, ¿no? Variadas y diferentes. Tenemos, por ejemplo, por nombrar algunas, la teoría de la inteligencia de Charles Spearman. Y él dice que la inteligencia está compuesta de un factor general que subyace a todas las habilidades mentales y de factores específicos que son relevantes para tareas específicas. ¿Qué significaría esto? Pues que eh, hay una inteligencia base, digámoslo así, y luego hay una serie de factores que vienen a alimentar esa inteligencia. Es decir, somos seres inteligentes, tenemos una inteligencia de base, una inteligencia común a todos, pero luego hay factores, ¿no?, que van a contribuir a alimentar, a ayudar a hacer crecer esa inteligencia. Se nos presentan aquí también una teoría que todos habéis oído hablar, ¿no? Que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que propone que la inteligencia no puede ser comprendida en una sola dimensión. En cambio, va a identificar múltiples inteligencias, ¿no? Habéis oído hablar de la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, entre otras, ¿no?, que servirían un poco para alimentar esta teoría. Luego hay un modelo triárquico de la inteligencia que nos presenta en Stenberg. Y él dice que hay tres tipos de inteligencia: la analítica, que es la que tiene que ver con las habilidades matemáticas; la creativa, que es la que tiene la capacidad, o la que nos trae la capacidad para resolver problemas de una manera novedosa; y la práctica, ¿no?, que es aquella que nos impulsa a adaptarnos al entorno y a llevar a cabo las diferentes tareas diarias. Y luego estaría la de Goleman, ¿no?, que está muy de moda ahora, que es la teoría de esa inteligencia emocional, ¿no? Porque esta inteligencia emocional es un factor crucial para el éxito, para el bienestar, implica esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y gestionar las emociones que son propias o que pertenecen al otro. Entonces, la neurociencia lo que va a hacer es intentar entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque estamos hablando aquí desde el punto de vista de la neurología, desde el punto de vista de la neurociencia, pero tenemos que partir de una premisa. Para esta ciencia, todo esto de lo que estamos hablando es un subproducto del cerebro, es decir, es una emanación de nuestro funcionamiento cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque se niegan a ver esa parte que subyace, que es la que nos va a traer el espiritismo, que es la del espíritu inmortal que somos. Entonces, hablan de esta inteligencia como de ese subproducto del funcionamiento de distintas áreas cerebrales. Entonces, ella va a intentar, como digo, entender cómo funciona ese cerebro y cómo se relacionan esas funciones mentales con los comportamientos, ¿no? Y para ello nos dan, pues, diversas explicaciones, ¿no? Hablan, por ejemplo, de las redes cerebrales interconectadas, en el cual ese cerebro nuestro cerebro humano, va a ser una estructura altamente conectada que va a estar compuesta por miles de millones de neuronas que van a formar redes complejas, ¿no?, las famosas redes neuronales. Y estas redes neuronales van a ser fundamentales para ese funcionamiento y para ese procesamiento de la información, para el funcionamiento cognitivo, ¿no? Por lo tanto, para la inteligencia. La interconexión entre sí
de esas diferentes redes cerebrales va a permitir ese procesamiento de datos que vienen, ¿no?, de diferentes estímulos, de diferentes fuentes y va a ser responsable también por esa integración de información compleja. Esto es muy, muy importante para entender el pensamiento, qué es el pensamiento lógico, la resolución de los problemas, cómo funciona la toma de decisiones, etcétera, etcétera. También nos van a hablar de la plasticidad cerebral, ¿no? Estáis viendo cómo nos estamos centrando en este punto en el que estamos únicamente en la inteligencia como esa emanación de nuestro cerebro. Bueno, pues la plasticidad cerebral, como ya todos sabéis, es la capacidad del cerebro para poder cambiar, para poder adaptarse en respuesta a la experiencia y al aprendizaje. Se ha demostrado, hay muchísimos ejemplos, no vamos a hablar aquí ahora, que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y desarrollar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Y no solamente a lo largo de la vida, sino que cuando una parte de nuestro cerebro, debido a un trauma, traumatismo, debido a una enfermedad, debido a cualquier cuestión de esta índole, no funciona, hay partes del cerebro que van a sustituir ese lugar, esa área cerebral que ha dejado de funcionar, de manera que de alguna manera se retoma, entre comillas, ¿no?, la función que antes tenía, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos entender desde ese punto de vista que las experiencias y la estimulación mental, ¿no?, aunque haya una parte de nuestro cerebro que esté fallando, em, pueden ser sustituidas e influir en el desarrollo de la inteligencia y en la mejora de las habilidades cognitivas. Nos van a hablar también del tamaño y de la estructura del cerebro. Ellos ambos nos van a decir que hay estudios de neuroimagen que han demostrado que el tamaño y la estructura del cerebro pueden estar asociados a ciertos aspectos de la inteligencia. Y nos ponen un ejemplo porque se ha encontrado que algunas áreas cerebrales, como por ejemplo es la corteza prefrontal, ¿no?, que está en este área, y el hipocampo, que está en nuestro cerebro más profundo, están implicadas en funciones cognitivas clave, como la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la planificación. Nos va a hablar de los mecanismos bioquímicos. También está influenciada, ¿no?, nuestra inteligencia por el buen funcionamiento bioquímico de nuestro cerebro, ¿no?, por la actividad de los neurotransmisores y de las hormonas, ¿no? Cuando hay un fallo en la producción de esos neurotransmisores o hay un déficit hormonal al revés, ¿no?, un superávit hormonal, vamos a ver rápidamente cómo la capacidad de reacción de nuestro cerebro se ve afectada, ¿no? Por lo cual, estos productos se sabe que tienen un papel crucial en la transmisión de estas señales. Y también nos van a hablar de la herencia genética, ¿no?, que va a desempeñar un papel también en la inteligencia, ¿no?, según la neurociencia. Estamos hablando según la neurociencia. Ha habido estudios que se han hecho con gemelos, se han hecho análisis de genes, que han sugerido que si hay una base genética, una buena base genética, eh, la inteligencia sale reforzada. Sin embargo, tenemos que decir que la genética también interactúa con el ambiente, ¿de acuerdo? Y que es la combinación de ambos factores la que va a influir en la inteligencia de una persona. Y luego estaría esta cuestión de la inteligencia distribuida en el cerebro, ¿no? Eh, porque no hay una región específica del cerebro en el que podamos situar la inteligencia, sino que estaría distribuida en diferentes áreas. Bueno,
Como vemos, hay diversidad también de niveles de inteligencia en las que van a jugar un papel, como hemos dicho, el ambiente, la genética, la nutrición, la salud, los estímulos que recibimos en nuestros primeros años. Vamos a ver ahora qué dice la psicología de esta cuestión de la inteligencia. Bueno, pues la psicología lo que va a hacer es centrarse fundamentalmente en la observación de la aplicación de esa inteligencia, partiendo de que todos tenemos esa inteligencia, ¿no? De ahí surge muchos problemas, ¿no? Porque nos muestra que somos seres polifacéticos. La inteligencia se presenta también de una manera muy polifacética y esto eh, nos complica mucho como seres humanos a la hora de formular una teoría que considere a esta capacidad como una capacidad única o como una capacidad múltiple. Una buena comprensión del fenómeno, de lo que es esto, requiere que comprendamos la existencia de diversas expresiones de esto que llamamos inteligencia. En contraste con una inteligencia amplia, existe una inteligencia entendida como la capacidad abstracta o potencialidad básica que permite esa adquisición de conocimientos, de experiencias, de habilidades cognitivas que van a tener como resultado el desarrollo del individuo en el medio en el que está inserto, la capacidad que tiene el ser humano para hacer mejores elecciones, mejores. Luego aquí entraría la moral, entrarían otras cosas que iremos viendo a lo largo del tiempo. Estamos aquí únicamente situando qué dicen estas ciencias sobre lo que es inteligencia. La inteligencia es una capacidad mental, nos dice la psicología muy general, que permite razonar, que permite planificar, resolver problemas. El pensamiento abstracto juega un papel fundamental, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de las experiencias, ¿no? Y refleja una capacidad también más amplia para comprender el ambiente, para comprender el medio en el que el ser humano, este espíritu inmortal que somos, está inserto y dar sentido a las cosas, incluso imaginar qué es aquello que podemos o no podemos hacer. Y la filosofía es muy parca, ¿no? Porque ella nos habla de la capacidad innata del individuo para hacerse preguntas y buscar respuestas, desarrollando estrategias y habilidades. Esto es un poco lo que nos viene a decir, fijaros aquí Platón, ¿no? Que nos dice que la inteligencia es el conocimiento más completo y puro que puede tenerse de la realidad. Cuando el hombre es capaz de captar los primeros principios del mundo, adquiere inteligencia. La razón es la facultad mediante la cual, entre otras cosas, conocemos el mundo. Pero, ¿qué nos está planteando aquí el libro de los espíritus al respecto de esta cuestión de la inteligencia que hemos visto? Cuando el libro de los espíritus está hablando aquí de la inteligencia, está hablando de esa inteligencia que somos como espíritus inmortales. Y va a hablarnos por pura lógica, ¿no? Por puro, en fin, devenir de los acontecimientos y devenir de los capítulos anteriores y devenir de los ítems anteriores que hemos estado viendo, Allan Kardec se pregunta si esa inteligencia que somos viene del principio vital. Es decir, si es el principio vital quien dota a esta materia de la que estamos conformados de esto que llamamos inteligencia. Y en esta pregunta 71 él les dice a los espíritus, bueno, la inteligencia es un atributo del principio vital. Y dice, no, puesto que las plantas viven y no piensan, siendo su vida una vida puramente orgánica. La inteligencia y la materia independientes, son independientes. Fijaros qué interesante para esto que estamos hablando, ¿no? En cuanto a que las ciencias piensan que la inteligencia es un subproducto, con todos sus matices, con todo esto que hemos visto, es un subproducto del funcionamiento cerebral. Dice, son independientes, porque un cuerpo puede vivir sin inteligencia.
Mas la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Es precisa la unión con el espíritu para dar inteligencia a la materia animalizada. El principio inteligente es lo que va a dotar de inteligencia a esa materia que tiene solo una vida material. Eso sí, esa inteligencia que somos solo puede manifestarse a través de los órganos. De ahí que el cerebro, esta máquina cerebral que tenemos, ¿no? Este ordenador conectado a un servidor enorme que es Dios, ¿no? Que es ese creador, este pequeño computador que tenemos recibe el espíritu de ese principio, perdón, recibe la influencia de ese principio inteligente que somos y actúa en consecuencia para dar vida, para conferir vida, para darle sentido, sentimiento, emoción, cultura, adaptación a esta materia que es el cuerpo físico. La inteligencia, siguen diciendo, es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que les da, junto con el pensamiento, la voluntad de obrar. Pensamiento, inteligencia, son cosas eh, que no vamos a hablar aquí ahora porque alargaríamos muchísimo la clase, pero van íntimamente ligadas, ¿no? Entonces, el pensamiento, la voluntad de obrar, la conciencia de nuestra existencia, la conciencia de nuestra individualidad, así como también los medios de establecer relaciones con el mundo exterior y de atender a sus necesidades. Vemos ahí la concordancia entre todo lo que hemos visto, que nos dice la filosofía, la neurología, la psicología, con el libro de los espíritus. Y nos dice que pueden pues distinguirse primero los seres animados, perdón, inanimados, formados únicamente de materia, seres que no, los minerales, ¿no? Sin vitalidad, sin inteligencia, ¿no? Como los cuerpos brutos, los seres animados que no piensan, pero están formados de materia y que están dotados de vitalidad, pero faltos de inteligencia. Tienen vitalidad, tienen vida, pero no pueden razonar, no pueden, no emiten un pensamiento, pueden emitir algún tipo eh, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? De protopensamiento, pero tienen esa incapacidad para razonar, tienen esa incapacidad para entenderse y comprenderse en su individualidad. Y luego están los seres animados que piensan, que están formados de materia, que están dotados de vitalidad y que tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar, ¿no? Aquí meteríamos a los animales, ¿no? Y sobre todo los más cercanos de alguna manera a nosotros. Seres que tienen una inteligencia, aunque sea rudimentaria, que les permite tomar decisiones. No solo guiarse por el instinto, porque diré, bueno, es que los animales se guían por el instinto. No, no solo se guían por el instinto, tienen una inteligencia adaptada o, bueno, vamos a decir, adaptada a su nivel evolutivo, a nivel evolutivo que ellos tienen y que les permite una toma de decisiones, que les permite incluso elaborar estrategias, que les permite incluso relacionarse con su medio y utilizar las herramientas que tienen a su alcance para esa relación. Y aquí, en cuanto a este ítem 71 del libro, esta pregunta 71 del libro de los espíritus, vamos a ir a la Génesis, ¿no? He querido rescatar este capítulo sobre el instinto de la inteligencia que se recoge en la Génesis, estos ítems, en los que se nos dice que la inteligencia se revela mediante actos voluntarios, reflexivos, premeditados y combinados según las circunstancias. Esto es lo que revela una inteligencia, lo que revela una inteligencia superior, ¿de acuerdo? Quien es capaz de prever, quien es capaz de reflexionar, quien es capaz de premeditar un acto, de elaborar, como he dicho, estrategias, según las circunstancias, según el momento y según
las necesidades. Pues vamos para allá. Vamos para allá porque aquí el libro de los espíritus, Allan Kardec, en fin, trae informaciones muy interesantes porque nos pregunta a los espíritus superiores, ¿cuál es el origen de la inteligencia? Y dice, ya lo hemos dicho, la inteligencia universal. Y entonces, claro, nos quedamos todos de cartón piedra, ¿no? Porque decimos, bueno, esa inteligencia universal, estamos hablando de Dios, ¿de qué exactamente estamos hablando? Y entonces él, no conforme con esta respuesta, dice, bueno, podría decirse que cada ser toma una parte de inteligencia de esa fuente universal y la asimila como toma y asimila el principio de la vida material. Y dicen los espíritus, bueno, esto es una comparación únicamente, es una comparación inexacta, ¿eh? Porque la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Es decir, si tomamos somos un principio inteligente, somos ya creados como principio inteligente, pero después, una vez encarnados, una vez integrando ya un cuerpo físico, tenemos que desarrollar esa inteligencia. Y cuando desarrollamos esa inteligencia, se vuelve una facultad nuestra, una facultad propia del individuo que tiene la obligación de cultivarla y constituirla en esa individualidad moral que somos. Y dicen los espíritus, ya sabéis además que hay cosas que no os es dado penetrar y esta por ahora es una de ellas. Y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Pero fijaros, nos vamos a la Génesis y en la Génesis nos dicen que la inteligencia es indudablemente un atributo exclusivo del alma. Es decir, un atributo exclusivo de nosotros como seres inmortales, como espíritus inmortales, como seres inteligentes que somos. Es un atributo del alma. Es un apunte que me parecía muy necesario hacer. Y ahora vamos a hablar de los instintos, porque sabemos que evolutivamente hemos ido adquiriendo, ¿no? Una serie de automatismos que nos han permitido desarrollarnos y evolucionar en nuestro medio, que es en este planeta Tierra. Y si bien el instinto es la capacidad, perdón, la inteligencia, perdón, es la capacidad que tenemos, como hemos visto, para adaptarnos a nuevos entornos, para aprender de ellos, para sacar conclusiones, para hacer mejores elecciones, para, en fin, podernos desarrollar de tal manera que podamos resolver las problemáticas de la mejor manera posible, no podemos olvidarnos de la racionalidad, ¿eh? Porque la racionalidad, nosotros como seres humanos, como somos seres racionales, consiste precisamente en hacer enunciados más o menos claros, cadenas de enunciados más o menos claros en nuestra mente, en nuestra psicología, que se encuentren relacionados entre sí de tal manera que podamos resolver problemas. Mientras que cuando hablamos de instintos estamos hablando en la capacidad que tenemos para prever ciertas situaciones posibles basándonos en las experiencias previas, de tal manera que podamos anticipar algunas reacciones o predisposiciones por nuestra parte. ¿Vale? Esto es un poquito la idea de lo que es el instinto. El instinto tiene que ver, como he dicho al principio, por esa serie de automatismos que hemos ido fijando a lo largo y ancho de toda nuestra evolución y que nos permiten la supervivencia, que nos han permitido sobrevivir, que nos han permitido, gracias a esa ley de conservación, conservar nuestra existencia, conservar nuestra especie y etcétera, etcétera, ¿no? Tanto el instinto como la racionalidad se relacionan con la inteligencia. Y esto lo vamos a ver ahora en el libro de los espíritus. Está relacionado el instinto con la inteligencia. Al ser definidos
de una manera distinta, tanto la racionalidad como el instinto representan dos formas características de cumplir el propósito que se impone a sí misma la inteligencia. Es decir, tanto la racionalidad como el instinto contribuyen a, a cumplir nuestros propósitos existenciales, nuestros propósitos de vida. Eh, el propósito de la inteligencia es sobre todo resolver las dificultades que se nos van planteando en el camino. Pero no podemos, lo que no podríamos concluir a partir de esto es que la racionalidad y el instinto sean enteramente independientes, porque son elementos, como hemos dicho, relacionados, íntimamente relacionados con la inteligencia. Vamos a ver qué dice la neurociencia. La neurociencia nos dice que o ve la capacidad instintiva como un proceso por debajo del umbral de la conciencia. No, yo lo he dicho, son automatismos. Nosotros no pensamos en respirar, respiramos. No pensamos en digerir los alimentos, los digerimos. No pensamos que lata nuestro corazón, late. No pensamos en qué estoy pensando, pensamos. ¿Entendéis un poco cómo es ese mecanismo? Ese mecanismo nos ha llevado, y por eso también he puesto ahí a Darwin, ¿no? Eh, a esta selección natural, en la que solamente sobrevive el más apto, ¿no? Como él decía, el más apto es aquel que, llevado por los instintos, hace las mejores elecciones. Uno de los primeros conceptos es que si todo aquello que es intuitivo se corresponde con un mecanismo inconsciente, no deja de por ello de estar influido por una actividad consciente, sino que además es modificable por la emoción y por el nivel de estrés. Por eso, cuando hablan los espíritus en la codificación, cuando la doctrina espírita nos habla de doblegar nuestros instintos, nos habla precisamente de que hagamos consciente lo inconsciente. Es decir, si el instinto en verdad es un acto, un automatismo, es un acto inconsciente, inmediatamente tiene que entrar la razón, tiene que entrar la inteligencia y tiene que entrar todo aquello que ya hemos visto. Hay neurocientíficos que afirman que el sistema nervioso central es un afinado sistema neuronal dedicado a la toma de decisiones relacionadas con nuestra supervivencia. Y esta toma de decisiones van a depender de sus instintos primitivos, pero también del control cognitivo consciente de esos instintos y de la influencia de las emociones que van a impactar de una manera directa y de una manera efectiva sobre el vector final decisorio, es decir, sobre aquellas partes de nuestro cerebro que donde se encuentra, digámoslo así, la toma de decisiones. Tenemos, como seres humanos, y como digo, que hemos adquirido evolutivamente, eh, tenemos una serie de emociones que son básicas, que son instintivas y que muchos memorizan como las 5C, que es la de correr y que está relacionada directamente con el miedo, la de combatir, que está relacionada directamente con la agresividad, la de copular, relacionada con nuestros instintos sexuales o de procreación, la de comer, relacionada con nuestra alimentación, y el control térmico conductual, que es nuestra relación con el frío, con el calor, con el clima, ¿no? Aparte de eso, hay otros instintos esenciales, ¿no? Tenemos una conciencia primitiva espacial, ¿no? Que nos ayuda a situarnos en el espacio. Tenemos un montón de ellas más que no vamos a ver porque no tenemos tiempo. La psicología nos dice al respecto de los instintos que
no son el resultado del aprendizaje, pero que sí que tienen una, una importancia directa con la supervivencia. Tienen un carácter estereotipado, no reflexivo y que están relacionadas con los estímulos. Es decir, cuando salta nuestro instinto, cuando hay un estímulo de peligro, cuando hay un estímulo determinado, ¿no? No actuamos instintivamente todo el tiempo, ¿no? Eh, Sin embargo, sí que la psicología hace aquí una pequeña aclaración, ¿no? Nos dice que la conducta puramente instintiva nuestra humana no se da en los animales, es decir, o al revés, que tal y como se da en los animales, no se da en el hombre. Es decir, hay ahí, ¿por qué? Porque entra otro tipo de pensamiento, otro tipo de emoción que los animales todavía no han alcanzado. La explicación más habitual que nos ofrece la psicología es que el instinto es algo heredado, no aprendido, heredado e innato, ¿no? Y que nacemos con ello. Para Darwin, los instintos, por ejemplo, constituían una parte esencial de la naturaleza de cada ser vivo, de la naturaleza de cada uno de nosotros, y que es precisamente el que permite la subsistencia en la relación en relación con el entorno, con el resto de los individuos de la misma especie. Y nos dice, los distintos se derivan de la selección natural por medio de la lenta acumulación gradual de numerosas y casi imperceptibles, aunque provechosas variaciones. Esto significa de entrada que los animales y los humanos somos y respondemos igual a las exigencias de la madre naturaleza. Y además es gracias al instinto que seguimos dentro de los planes presentes y posiblemente futuros de la realidad, ¿no? El instinto de conservación, por ejemplo, evita, ¿no? En las situaciones de peligro, evita, eh, en fin, pues cualquier situación que pueda acarrear la pérdida de nuestra propia vida. Tenemos ese instinto de procreación, ¿no? De procreación, de dar continuidad a la especie. Tenemos, en fin, una serie de instintos que nos han traído hasta aquí y que nos aseguran que nos perpetuemos como especie en el futuro. Tenemos el instinto de Maslow como una de las cuestiones que estudia la psicología, ¿no? Maslow consideraba que todos los seres humanos tenemos necesidades esencialmente vitales, ¿no? Y que tenemos que atender a ellas. Y vamos a hablar desde el punto de vista un poco de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía nos dice que instinto, la palabra instinto, viene del latín aguijonear, estimular, instinguere. Instinguere es la palabra en latín, que significa aguijonear, estimular, ¿no? Y que tiene que ver con las tendencias e inclinaciones que derivan inmediatamente de nuestras necesidades fundamentales. Estas necesidades las tienen los animales y las tenemos nosotros. Y es la reacción constante, ¿no? Que tiene un organismo frente a los estímulos. Y al parecer, normalmente el instinto está ya formado por completo cuando nacemos. Es decir, los niños, los bebés recién nacidos se mueven por instinto, tienen el reflejo de succión, tienen este reflejo que no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Que se agarran con las manitas, tienen una serie de reflejos instintivos que permiten su cuidado y su supervivencia, ¿no? Darwin pensaba que eran producto de esa, eh, y lo argumenta en el origen de las especies, en su obra, ¿no? Que esos instintos se derivan de esa selección natural. Hemos ido, de alguna manera, incorporando aquellos instintos que favorecen nuestra supervivencia, que han favorecido la supervivencia como seres humanos. Y fijaros lo que dice el libro de los espíritus, porque va a estar muy acorde con todo esto que hemos hablado. Él pregunta, la pregunta 73, ¿el instinto es independiente de la inteligencia? Y dice propiamente no, porque es una especie de inteligencia. Es una inteligencia no razonada y por él todos los seres atienden a sus necesidades. Es decir, el instinto no puede ser independiente de esa inteligencia. El instinto necesita de la razón, necesita del estímulo exterior, necesita
de una serie de procesos cognitivos. Por lo tanto, no puede ser independiente de ella. Y pregunta en la 74, ¿puede fijarse un límite entre el instinto y la inteligencia? Es decir, precisar dónde concluye el instinto o al revés, dónde concluye el uno y empieza la otra. Y dice no, porque se confunden a menudo. Es absolutamente imposible, salvo en cuanto a los automatismos, como he dicho, de respiración, de digestión, en fin, hacer una distinción de dónde empieza el instinto y dónde termina y viceversa, y dónde empieza la inteligencia, ¿no? Eh, Ellos dicen se confunden a menudo, pero se pueden distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de los que pertenecen a la inteligencia. Respirar es una función instintiva. Es verdad que puedo meter la inteligencia y controlar o la razón y controlar mis respiraciones, ¿no? Pero es un automatismo que permanece independiente. Y de la misma manera que un acto de razonar, un acto de reflexión, no es un acto instintivo, es un acto inteligente. ¿Es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las facultades intelectuales? No, pues el instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. También el instinto puede conducir al bien, nos guía casi siempre y a veces con más seguridad que la razón, porque nunca se extravía, por ejemplo, ¿no? Y yo ahí lo veía muy claro, ¿no? Pues muy claro en esta cuestión del instinto de conservación. El instinto de conservación nos insta al tener cuidado, a no realizar acciones temerarias, a no poner nuestra vida en peligro. Sin embargo, a veces, a menudo, ¿no? Dejamos de oír ese instinto, dejamos de escuchar a ese instinto, lo descuidamos y pues ocurren las desgracias que ocurren, ¿no? Porque dejamos de desoír ese instinto que nos está diciendo que antes de nada tenemos que preservar nuestra propia vida. Y fijaros qué pregunta tan interesante. ¿Por qué la razón no es siempre una guía infalible? Bueno, lo sería si no estuviese falseada por la mala educación, por el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona, pero la razón deja lección al hombre y le da el libre albedrío. Fijaros qué respuesta tan profunda y tan interesante. Muchas veces la razón, nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque intelectualidad no es sinónimo de inteligencia, mucho cuidado también con esto. Nuestra parte intelectual a veces está, a veces no, está de hecho falseada, falseada por las costumbres, falseada por la educación, falseada por nuestra percepción e interpretación de la realidad, del mundo, de las circunstancias, falseada mismo por nuestra propia, por la cultura en la que estamos insertos y sobre todo, fijaros, por el orgullo y por el egoísmo, ¿no? Por el orgullo y por el egoísmo que subyacen muchas veces en nuestras acciones, en nuestras elecciones, en, en nuestra capacidad para discernir, ¿no? Para elegir el mejor camino. Entonces, una vez que la razón deja la elección al hombre y le da ese libre albedrío, pues resulta que, lógicamente, entra el error, entra la equivocación, entra nuestra incapacidad para hacer un razonamiento más o menos correcto y esto puede llevar a equívocos, a errores y hasta la propia muerte, como hemos venido haciendo. Pues aquí Kardec hace, en la pregunta 75 hace un pequeñito comentario en el que nos dice que el instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la propiamente dicha, en que sus manifestaciones son espontáneas casi siempre, ¿no? Nosotros tenemos ese resorte instintivo que nos lleva, como hemos dicho, a huir del peligro, que nos lleva a comer, que nos lleva, en fin, a distintas cosas, ¿no? Y son manifestaciones siempre espontáneas. Yo no razono cuando tengo hambre, cuando no la tengo. Simplemente siento que tengo hambre, siento que tengo frío, siento que tengo miedo, pero no razono estas cuestiones. Y nos dice, mientras que la inteligencia son el resultado de una combinación y de un acto deliberado, de un acto meditado, premeditado, pensado,
etcétera, etcétera. El instinto varía en sus manifestaciones según las especies y según las necesidades de las especies. Pero en los seres que tienen conciencia y percepción de las cosas exteriores, se alía a la inteligencia, es decir, a la voluntad y a la libertad. Bien, pues vamos a ver qué nos dice la Génesis al respecto de esta cuestión del instinto y la inteligencia. Y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el instinto y la inteligencia? ¿Dónde termina uno y comienza la otra? El instinto es una inteligencia rudimentaria, una facultad distinta o un atributo exclusivo de la materia. El instinto es la fuerza oculta que lleva a los seres orgánicos a realizar actos espontáneos e involuntarios para sobrevivir. La reflexión y la premeditación no entran en los actos instintivos. Es así como la planta busca el aire, se vuelve hacia la luz, dirige sus raíces en dirección al agua y la buena tierra. Como las enredaderas se enroscan alrededor de su sostén o se enganchan con sus zarcillos. Por instinto, también los animales advierten qué les es útil o perjudicial. Es el instinto el que los lleva a dirigirse según las estaciones hacia climas más propicios, a construir con más o menos arte, según las especies, y sin lecciones previas, refugios y lechos mullidos para su progenie, conocer los métodos para atrapar a la presa que les servirá de alimento, manejar con destreza las armas ofensivas y defensivas que poseen. Es el instinto el que acerca a los sexos, lleva a la madre a cuidar de sus pequeños y empuja a estos hacia ella. En el hombre el instinto prevalece en el periodo de la infancia. Por instinto es que el niño realiza sus primeros movimientos, toma el alimento, llora para expresar sus necesidades, perdón, imita el sonido de la voz e intenta hablar y caminar. Incluso en el adulto, ciertos actos son instintivos, como pueden ser los movimientos espontáneos para precaverse de un peligro e intentar salir de él, mantener el equilibrio, entornar los párpados para atenuar el fulgor de la luz, abrir mecánicamente la boca para respirar, etc. Y continúa diciendo, la inteligencia se revela mediante actos voluntarios, reflexivos, premeditados y combinados según las circunstancias. Es indudablemente un atributo exclusivo del alma. Este párrafo lo hemos visto anteriormente. Todos los actos mecánicos, dicen, son instintivos, lo que denotan reflexión y premeditación son inteligentes. Unos son libres, los otros no lo son. El instinto, perdón, es un guía seguro, jamás se equivoca. La inteligencia, en razón de su carácter libre, está sujeta a errores, ¿no? Como hemos venido hablando. Y el error consiste en creer que el alma salió perfecta de las manos del Creador, mientras que por el contrario, Dios quiso que la perfección fuese el resultado de la depuración gradual del espíritu y de su propia labor. Deseó que el alma, en virtud de su libre arbitrio, pudiese optar entre el bien y el mal y que llegase a su meta gracias a una vida de luchas y de resistencia. Si hubiese creado el alma perfecta y asociada a su eterna beatitud, la hubiera hecho no a su imagen, sino a su semejanza. Aunque el acto instintivo no tenga el carácter inteligente, revela una causa inteligente, esencialmente previsora. Si se afirma que el instinto se origina en la materia, habría que admitir que la materia es inteligente, incluso más inteligente y previsora que el alma, ya que el instinto no comete errores y la inteligencia sí se equivoca. Si se considera el instinto una inteligencia rudimentaria, ¿cómo puede ser que en ciertos casos supere a la inteligencia racional? ¿Qué posibilita la ejecución de las cosas que la inteligencia no puede lograr? Si es el atributo de un principio espiritual especial, ¿qué ocurre con ese principio? Ya que el instinto se esfuma, también desaparece el principio. Si los animales estuviesen dotados solo de instinto, su porvenir carecería de una salida y sus sufrimientos no tendrían compensación alguna. Esto no estaría de acuerdo ni con la justicia ni con la bondad divina. Según otra hipótesis, el instinto y la inteligencia
se originarían en un único principio. En un comienzo solo poseerían las cualidades del instinto, mas llegados a cierto grado de su desarrollo, sufrirían una transformación que le otorgaría los atributos de la inteligencia libre. Si así fuese, cuando un hombre inteligente pierde la razón y se guía por el instinto, su inteligencia volvería a su fase primitiva, y cuando recobrara la razón, el instinto se manifestaría como una inteligencia, y así sucesivamente, lo que no es admisible. Por otra parte, instinto e inteligencia actúan juntos muy a menudo. Cuando caminamos, por ejemplo, el movimiento de las piernas es instintivo. El hombre coloca un pie delante del otro mecánicamente sin pensar, pero cuando quiere apresurar el paso, ir más despacio, levantar el pie o dar un rodeo para evitar el obstáculo, en eso hay un cálculo. Se trata de un propósito deliberado. El impulso voluntario del movimiento es el acto instintivo. La dirección calculada del movimiento es el acto inteligente. El animal carnicero, llevado por el instinto, se alimenta de carne, pero las precauciones que toma para atrapar a la presa varían según las circunstancias. Su previsión ante las eventualidades es, perdón, un acto inteligente.